¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en México y en el mundo. El Partido Acción Nacional ha sido una jornada muy dura, muy, pero muy dura para la oposición y sobre todo para todo este grupo que de una u otra manera representó los intereses oligárquicos y que fallaron estrepitosamente, que mintieron a sus socios, que mintieron a sus electores, que no tuvieron ningún atisbo de decencia, de ética para ser realistas en el proceso que llevan a cabo. Y yo entiendo perfectamente, como lo dijimos en muchas ocasiones, que no iban a decir ya perdimos o nos van a patear el trasero, no, pero caer tan bajo como han caído, me parece que pinta de cuerpo entero a una generación de políticos que no entienden y que lo más sano en realidad sería que se retiraran de la vida pública, sano para sus propios institutos políticos, si realmente quieren que haya una renovación al respecto. Hay varios puntos que comentar con ustedes esta mañana, pero quiero centrarme en lo siguiente, lo que pasa en el PAN con las últimas declaraciones y denuncias que se han hecho, y por supuesto lo que declaró Luis María Aguilar, ¿no? Este hombre que ejemplifica como nadie, yo creo que solamente Norma Piña y por ahí uno u otro que anda metido, como nadie, la enorme hipocresía del Poder Judicial, porque son de esos ministros que se asumen, ¿no? Como el corazón del Poder Ejecutivo, como el alma, ¿no? De la justicia. Y en realidad son los que de tanta moral tienen doble. Esa es la verdad de las cosas. Pero a ver, vamos primero con este tema del Partido Acción Nacional y a qué voy, a qué me refiero. De entrada, el PAN es un partido que hoy por hoy no tiene liderazgos sólidos, no tiene liderazgos fuertes, carismáticos, que pudieran en un momento dado competir en el mismo terreno en el que se encuentra Morena. Sí, hay elementos como Mauricio Vila, como Damián Cepeda, que han estado muy activos en los últimos días buscando generar sobre todo una atención mediática que les permita ser reconocidos y que por lo mismo contar con un apoyo al interior de Acción Nacional. Recuerde que la dirigencia de Acción Nacional la definen los panistas, sus militantes, no es algo que en lo que tengamos que ver el resto de los ciudadanos. Y en ese tenor han utilizado un discurso que cuestiona de manera contundente y clara las acciones por parte de una dirigencia encabezada por Marco Cortés, que fue bastante, pero bastante mediocre, por decirlo mínimo. En cuestión de elecciones fracasó una tras otra y fue precisamente el mejor ejemplo de cómo repites y repites y repites una estrategia que no te está funcionando, pero lo haces porque a final de cuentas tú ya no estás decidiendo lo que pasa en tu partido. Aceptaste hipotecar a tu partido, aceptaste entregar a tu partido. Y eso fue lo que hizo Marco Cortés, un hombre que no tiene las neuronas suficientes para poder encabezar absolutamente nada. No es un líder, Marco Cortés. Es alguien que llegó ahí precisamente ante la ausencia de verdaderos liderazgos en el PAN, ante esta disputa con el Calderonato que está sumamente, pero sumamente desprestigiado. Es decir, Cortés llegó a esa posición en las mismas circunstancias que llegó Alejandro Moreno. En otras épocas ni siquiera los hubieran volteado a ver, pero ante los huecos que fueron dejando precisamente las diferencias internas, los fallecimientos, los alejamientos de sus principales voces, pues hombre, todo se fue rebajando en calidad, en cantidad y por supuesto en intelecto. Bueno, ha tenido que salir Diego Fernández Ceballos a hablar en nombre de una parte de esa oposición. No olvidemos que Diego Fernández Ceballos tiene una injerencia directa en este grupo que apoya a Marco Cortés y abiertamente ha dicho, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, tenemos que mirar hacia adentro, en un mensaje, insisto, que va más aparejado con lo que propone Damián Cepeda, que habla incluso de abrir el partido a la ciudadanía, que lo que está repitiendo hasta la saciedad alguien como Marco Cortés, un personaje tan antidemocrático,
tan antidemocrático, que fue capaz de pedir la expulsión de un ciudadano como Abraham Mendieta en nuestro país solamente porque no le gustaban las críticas que hacía este excelente analista. Un personaje tan antidemocrático y cínico que fue capaz de decirnos a todos a qué tipo de acuerdos gangsteriles había llegado con este Alito Moreno y tratar de disfrazarlo como un ejemplo de honestidad y transparencia, cuando en realidad fue un acto vil de extorsión. Imagínense, extorsionar al propio Alejandro Moreno. Usted me diría, es que entonces Marco Cortés es más malandro que Moreno. No, es más tonto, así de sencillo. O sea, él es un berrinchudo, es un personaje sumamente berrinchudo, al que cuando las cosas no le salen, explota, grita, vocifera. ¿Por qué? Porque no es un líder, no es alguien que tenga la cabeza fría para poder jugar ajedrez. Él a duras penas entiende las damas chinas. Y uno de los ejemplos más palpable se da en este momento en donde hoy el PAN gobierna cuatro entidades, y una la va a perder, ¿eh? Al ratito, que es Chihuahua, se lo digo desde ahorita. Si las cosas van como hasta ahora, Andrea Chávez va a barrer a quien le pongan enfrente de Acción Nacional. Fue la candidata más votada hace unos días, precisamente para el Senado de la República, y es una política que en Chihuahua tiene muy, pero muy buena fama, tiene una base social importante, ha ido construyendo su candidatura, y si no comete errores, pues definitivamente es una de las cartas más fuertes de Morena para disputarle ese estado. El otro, por supuesto, será Querétaro, en donde las cosas sean más complicadas, ¿no? No es sencillo ganarle Querétaro al PAN, lo mismo que Aguascalientes, son dos estados bíblicos, entonces ahí la ciudadanía en realidad no siente una gran afinidad por la izquierda ni nada que se le parezca. Por lo tanto, es complicado que Morena logre una victoria ahí, aunque por supuesto veremos cómo se va desarrollando el panorama electoral. Y el otro, pues el otro es el que mantiene, ¿no? Que es el caso de Guanajuato, en donde si después de toda la tragedia que ha resultado ser Guanajuato, lo mantuvieron, bueno, pues estamos hablando precisamente ya de una sociedad que ha normalizado el crimen organizado como forma de gobierno. Pero esto nos viene a mostrar cómo el PAN no tiene ya mística en ningún sentido, no, cómo el PAN ha comenzado a ser irrelevante, precisamente porque no tienen ningún tipo de claridad en lo que van a hacer. El PAN se juega muchísimo en su elección interna. Un ejemplo de lo que le mencionaba de Marco Cortés, bueno, fue lo que dio a conocer Carlos Loret de Mola, en donde Xochitl Gálvez sale precisamente a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero no lo hizo con el apoyo de Marco Cortés. Incluso Marco Cortés se puso a gritarle cuando Xochitl le habló por teléfono a Claudia Sheinbaum, no para reconocer que había perdido. Marco Cortés se comportó como lo que es, un patán, ¿no? Un tipo que decía, es que voy a denunciar que es un megafraude. A ver, dos dedos de frente, perdiste por 30 puntos. ¿Cuál megafraude, maestro? O sea, no hay lógica, pero así es Marco Cortés. Es un tipo que piensa con el estómago, es un tipo, insisto, sumamente limitado, ¿no? Para este tipo de directrices, para este tipo de, este, de responsabilidades. Por eso es que cuando salen a hablar, pues Xochitl Gálvez incluso le da otra cachetada en público cuando dices en democracia, ¿no? Los demócratas saben cuándo reconocer una derrota. Unos pensamos en un principio, pues se debe al escenario actual, ¿no? Le estaba respondiendo en público a Marco Cortés, ¿no? Yo recuerdo muy bien que ya esto no era la primera vez que sucedía. Cortés ya le había gritado en otras ocasiones a la candidata, no lo hizo después del primer debate presidencial, en donde Gálvez tuvo un muy mal desempeño y Cortés le dijo: los candidatos del PAN no pierden los debates. De ese nivel es su soberbia, de ese nivel es su egolatría de este personaje, ¿no? Es más, ellos dos ya tenían muchas diferencias, muchas diferencias, y que veremos cómo se refleja sobre todo en la participación de Xochitl Gálvez al interior del Partido Acción Nacional. Xochitl Gálvez, que de plano no quiso unirse a esta idea en un principio del PAN de que había un fraude electoral. Ya después la vimos recular, ¿no? Cuando pidió el recuento, después dijo: ya me voy al Senado, no, en fin, no dice que quiere que se limpien las irregularidades que se hayan detectado. Cuando insistimos, seamos muy claros, ¿no? Seamos muy claros.
no hay nada que limpiar en una batalla que perdiste de esa manera. Es como les decía el otro día, te golean 8-0 y quieres que un gol se anule por fuera de lugar, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa con el equipo que andaba con Xóchitl Gálvez, particularmente el equipo ciudadano que la rodeó, ¿no? Y que va muy de la mano de Claudio X González y que buscarían incluso desligarse de los partidos políticos, ¿no? Ya vimos lo que dijo Emilio Álvarez y Casa, que abiertamente señaló que a ellos les pesó muchísimo la marca Priam, ¿no? Así lo dijo tal cual, para que no me regañe Federico Bonazo. Así lo dijo, la marca Priam nos hizo mucho, pero mucho daño, cuando en realidad les hizo daño absolutamente todo. Ahora, en el PAN se están dando hasta con la cubeta. Javier Lozano, el famoso saco de pus, como lo bautizaron algunos, de plano, dice Marco Cortés, fíjese, completamente reprobable que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, otorgue ilegalmente a Morena 7 diputados que no le corresponden, provocando una grave sobrerepresentación en el Congreso de la Ciudad de México que busca burlar el voto de las y los chilangos. Y le responde Javier Lozano, ojo con esto, completamente reprochable que no tengas un gramo de dignidad y renuncies a la dirigencia del PAN y a tu autoimpuesta posición número 1 para ir al Senado por la vía plurinominal. No tienes un grado de madre, asume tu fracaso incompetente y cínico. Es decir, en el PAN ya se están dando con todo. Javier Lozano, que ustedes saben, representa de una u otra manera al grupo calderonista junto con Gil Suart, y que si ustedes han notado, han sido de los que se replegaron prácticamente de inmediato. Sí, hicieron un escándalo, Calderón por ahí hizo comentarios en X, pero no han hecho tanto escándalo como los otros grupos del PAN, particularmente el de los Quintos, en donde se encuentra Jorge Romero, que en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, hoy ya abiertamente dice, me encantaría ser el dirigente del PAN, un PAN que está dispuesto a levantarse y a seguir caminando como lo ha hecho en los últimos 85 años. Jorge Romero sería, si llega Jorge Romero a la dirigencia nacional del PAN, sería uno, el mayor ejemplo de que los Quintos tomaron el poder, obviamente, Acción Nacional desde hace rato y lo estarían consolidando, pero también creo que sería el inicio del fin del PAN como lo conocemos. Es decir, Jorge Romero no tiene ningún tipo de autoridad para poder erigirse como en un dirigente al que le puedas tener confianza, como alguien que pueda negociar con Morena. Es un tipo extremadamente pragmático al que le importa llenarse los bolsillos y lo ha demostrado con su vínculo con el cártel inmobiliario. No es alguien que pueda levantar un partido político de la situación que tiene el PAN. Es alguien que sí, su grupo intentará hacer lo mismo que hicieron a nivel local, que les ha dado buenos resultados porque mantienen la Benito Juárez y respaldaron a Alessandra Rojo de la Vega para ganar la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe. Es decir, no son malos estrategas políticos como tal, pero son gente muy quemada después de este proceso electoral. Entonces yo no veo a los Quintos con la capacidad suficiente para poder regresar al PAN a una opción competitiva, para que usted me entienda. Es un hombre, Jorge Romero, muy desprestigiado en el ámbito político y en cuanto se convierte en una figura pública, porque como todo líder de estas mafias se mantiene mucho en la oscuridad, cuando salga a la función pública, a la visión pública, eso va a reventarle en la cara como le pasó a Santiago Taboada y no van a pasar de lo que son ahora. Esa es la realidad en el Partido Acción Nacional, ¿no? Que, ojo, tiene saldos que pagar, porque ya vio usted que todas estas mentiras que lanzaron de manera irresponsable, de manera cínica, pues se les está pasando factura. Lo que dijo Juan Becerra Costa, periodista de Radio Fórmula, en donde asegura que a Xóchitl Gálvez le reclamaron los empresarios, los líderes religiosos, porque ahí nos tomó el pelo, ¿no? Nos vio la cara, así de sencillo, porque cuando fue a pedirles dinero, ¿no? Literal, cuando fue a pedirles dinero, pues les mostró estudios y datos y demás de que iba a ganar. Ahora, obviamente también, insisto en lo que les decía el fin de semana, ¿no? También se dejaron engañar, porque a final de cuentas están las otras encuestas, como nos decía Rodrigo Galvano, como nos decía Paco Abundis, como nos decía Roy Campos, ¿no? Había otras encuestas, quisieron ver esas. Fue eso, su sesgo, su racismo, su clasismo los llevó a ver esas encuestas, pero no fue porque no se vale tampoco que ahora diga, no, es que Xochitl que pague todo porque nos engañó. A ver, si yo volteo, oye, ¿sabes qué? Regreso a lo que les platico una vez de lo del Padrino, perdón que lo tome tan en cuenta, y que tiene que ver con esa escena del Padrino 2, ¿no? En donde Michael Corleone pues no acepta entregar el dinero porque se da cuenta que la revolución cubana va a ganar.
porque están dispuestos a dejar la vida en ello y los otros son una bola de corruptos autoritarios. Bueno, pues entonces, en ese marco, pues ellos pudieron haber pensado eso, pudieron haber dicho, oye, ¿no? A ver si esta señora nos está diciendo con base a Massive Caller, pero Massive Caller es una pésima encuestadora, México Elige es una pésima encuestadora, hacen pronósticos, no metodología, y ella asegura que va a ganar, pero ¿qué tal si preguntamos a otras personas? ¿Qué tal si salimos de nuestro círculo? Es decir, te dejaste engañar, papá, y diste tu dinero. Lo que para mí es que estos empresarios, que todo el mundo sabe quiénes son en política, pues lo que no quieren es pleito con Sheinbaum, ¿no? A final de cuentas, lo que no quieren es que Sheinbaum los aísle o que Sheinbaum los vea pues como lo que son, enemigos, a final de cuentas políticos, ¿no? Y por lo tanto prefieren salir a decir nos engañaron, queremos hablar con Claudia, queremos cerrar filas con Claudia, porque nosotros, perdón, pero nos engañaron, nosotros no queríamos estar casi casi ahí. Algo normal también, seamos honestos, en cuestión de las ratas, ¿no? Que por lo regular brincan de todos lados cuando ven que todo se está hundiendo y quieren salvar el pellejo. Y aquí llegamos para concluir a lo que les dije de Luis María Aguilar. De verdad, yo soy de los que está convencido que el sistema judicial de este país no funciona. Y no funciona por el simple hecho de que no garantiza la justicia para todas y todos. Así de sencillo. Y no la garantiza sobre todo para los menos protegidos. No garantiza la justicia para las mayorías. En alguna ocasión alguien me decía, pero es que tú no eres abogado, no, pero sí me ha tocado acompañar casos donde he podido comprobar cómo todo el sistema de justicia en este país, en su gran mayoría, no camina. Y camina solamente si tienes un apellido o si tienes dinero. Si nos centramos en la Suprema Corte de Justicia, es cierto, ha tenido sus momentos, sus episodios que ha ayudado a mejorar las condiciones de muchos sectores, ¿no? En cuestión de derechos humanos y demás, pero cuando llevamos más allá, cuando ya se trata de trastocar un sistema que ha fastidiado a millones, cuando llevamos más allá y cuando se toca de trastocar formas y maneras que han jodido a millones, la Suprema Corte de Justicia se inclina hacia la élite, se inclina hacia la oligarquía. Son integrantes de un clan, de un sector de la población que toma decisiones con base a esos intereses, no con base a los intereses ciudadanos. Insisto, sí han tenido sus momentos de respeto, de gloria, pero en la mayoría de sus intervenciones han sido siempre alineados al interés económico, que tarde o que temprano ese sistema económico termina pervirtiendo todo y termina dañando a los que menos tienen. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha antepuesto ese tipo de realidad y por eso es tan importante de verdad modificar al Poder Judicial. Por eso es tan importante llevar a cabo una reforma judicial que permita precisamente acabar con las cuotas y los cuates, que garantice precisamente que se pueda vigilar mejor a los jueces, porque las personas encargadas de vigilarlo, las instancias encargadas, el Consejo de la Judicatura, ellos lo saben perfectamente. Por eso no les gusta la transparencia. Pelean mucho de la transparencia y hablan mucho de transparencia cuando en realidad son lo más opaco que hay y es donde más nepotismo, donde más amiguismo, donde más prepotencia existe. Dice Luis María Aguilar, si no hay una Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y los derechos humanos, esto está acabado. Entraremos en una etapa de autoritarismo irremediable. Perdón, señor, usted es un cínico. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes han doblado cuando los presidentes en turno les han dicho que cambien la Constitución. Lo hicieron con Cedillo, lo hicieron con Cedillo, lo hicieron con Fox, lo hicieron con Calderón, lo hicieron con Peña Nieto. Claro, insisto, para que no haya duda en mi comentario, hay momentos en los cuales se han atrevido, pero incluso en el caso de Florence Cassé lo hicieron con Peña Nieto, ya no estaba Calderón, ya a Peña Nieto le valía gorro ese tema. Por lo tanto, perdón, pero Luis María Aguilar aparte es el menos indicado para hablar cuando es un tipo que defiende los intereses de Salinas Pliego, cuando es un tipo que ya tenía listo el lawfare para en contra de López Obrador. Él fue el que preparó el lawfare en contra de López Obrador. Vaya usted a saber por qué se echó para atrás, pero el tipo ya lo tenía junto con Norma Piña, junto con Salinas Pliego y todo ese grupo. Simple y llanamente no lo hizo porque sabían que no tenían el poder, el apoyo de todo el poder económico y del poder militar, pero ya lo tenían listo para dar el lawfare en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y porque alguien abiertamente les dijo, le vas a jalar los tigres, le vas a jalar los bigotes al tigre y cuidado porque te va a morder. Ajá. Entonces a mí me parece que el tipo que se atreve a decir el que no es independiente es mandadero de alguien es uno de los tipos más
verdaderamente más dañinos que existen en la Suprema Corte de Justicia, porque si alguien es mandadero, es él, insisto, de la protección de los grandes capitales, pero que ahora aprovecha toda esta situación que se está viviendo por el temor de la hegemonía morenista, porque obviamente uno de los puntos que se van a cambiar es el Poder Judicial y por eso están presionando por todos lados, incluyendo los mercados, ¿no? Que intentan jugar un papel determinante en eso porque tarde que temprano ellos lo disfrazan en que hay, es darle certidumbre jurídica, porque tienen intereses ahí metidos en la Suprema Corte de Justicia. Eso es un hecho. Y por supuesto que no les parece que el sistema judicial se pueda reformar de una u otra manera, porque de tarde o que temprano afecta a la oligarquía, que es la que maneja ese dinero. Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben, likeenlo, denle me gusta, compártanlo, nos ayuda muchísimo. Llegamos a los 150,000 seguidores gracias a ustedes, así que vamos a darle más y más para adelante. Por supuesto, suscríbanse, inviten a más gente a suscribirse, denle a la campanita, activen las notificaciones de YouTube y ya lo sabes, si hay posibilidad, si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias, échenos unas al canal, ¿no? Y comente, por favor, nos ayuda muchísimo la retroalimentación. Gracias y como siempre un gusto, como siempre un placer.